Hola a todos, bienvenidos a esta ayudantía del ramo de Historia y Fundamentos de la Psicología, en el cual hablaremos del artículo publicado por Adriana Caulino, titulado Historia Crítica y Teoría Social. Mi nombre es Dionisio Leone y en caso de cualquier cosa pueden acudir a mi correo que dejo aquí abajo. Bueno, un poco sobre la autora y por qué es relevante también estudiar su propuesta en este artículo, es porque Adriana Caulino es de base psicóloga de la Universidad de Santa Úrsula, es magíster en Psicología Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro y en nuestro país ella realizó su posgrado de doctorado en Psicología en la Universidad de Chile. Por lo demás ha sido decana y académica en la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales y es coordinadora del programa de Historia y Teorías Críticas de los Saberes PSI en la misma universidad. Dentro de sus líneas investigativas como científica en la disciplina de la psicología podemos encontrar teoría crítica e historia de la psicología, algo netamente ligado con este artículo, epistemología y ética de la psicología, que también sería como una línea muy paralela a lo que trata en esta investigación que publica en el artículo, y nuevas subjetividades y autonomía individual. Cabe señalar también que recientemente Adriana Caulino publicó este libro como compiladora y traductora, que pueden ver acá, titulado Reconstrucciones críticas en psicología, introducción a la obra de Thomas Teo. Bueno, acá también nos comentan que Adriana Caulino, como les decía, que ha sido decana y académica en la Facultad de Psicología, además del programa que les señalé, es integrante de las divisiones 26, History of Psychology, y 24, Theoretical and Philosophical Psychology, de la Asociación Americana de Psicología y de la Sociedad Internacional de Psicología Teorética. Por lo demás, hay muchos docentes de distintas universidades que la reconocen como una académica y docente de gran calidad y de mucha profundización teórica. Bueno, ¿qué hace Caulino en este artículo? Ella nos propone un tridente de análisis epistemológico relacionado con la manera en que se construye los saberes de la psicología a través de su historia. De esta manera, ella propone que existe una historia crítica que critica a las mismas disciplinas, es decir, a la psicología, y a la manera de construir nueva historia, que era como un paso previo, digamos, a lo que era la historia crítica. Entendámoslo como distintas veredas en las cuales yo me posiciono para poder construir la historia de la psicología. Y mientras que la nueva historia criticaba a una historia tradicional o positivista, una historia vieja en ese sentido. Entonces podríamos entender que hay una historia tradicional primero, una nueva historia y una historia crítica, que vamos a ir viendo cuáles son sus alcances, significados y la profundización que tiene cada una, la perspectiva que tiene cada una. Bueno, todo este artículo en realidad tiene una clara línea donde se deja ilustrar y manifestar el pensamiento de la escuela de Frankfurt, teniendo como base autores tales como Axel Honneth, Danziger y Habermas. Ahora, es importante algo que me consultaron en clase y que si bien cada una de estas veredas no es una línea de tiempo continua, sí hay ciertos momentos que reconoce la autora en el artículo que tienen que ver con cuando surge cierto tipo de perspectiva para construir la historia de la psicología, como por ejemplo la historia tradicional, que era inicios del siglo XX, 1929 podríamos decir, y que ya surge una nueva historia en lo que es 1980 más o menos. Pocos años después, probablemente unos 5 a 10 años, podríamos hablar de que ya se comienza a construir o a tener una concepción de historia crítica de la psicología. Bueno, la historia tradicional se caracteriza por un internalismo, primero que todo, que se basa en transformaciones internas dentro de la disciplina. Es decir, solamente la psicología es responsable de su desarrollo, su progreso y de su propia construcción. Tengan ojo con eso porque después nosotros vamos a ir viendo las contrapartes que propone, por ejemplo, la nueva historia e incluso la historia crítica. Pero historia tradicional es internalista. También se basa en el presentismo, cosa que propone que el presente es el punto de partida para examinar hechos pasados. Y esto ciertamente, como bien pueden ver en la PPT, inhibe la comprensión de contextos históricos distintos al pensar en teorías, ideas, métodos, etcétera, que tenemos actualmente. Y eso ocurre mucho en términos culturales, por ejemplo. Si nosotros nos posicionamos desde el presente para hacer una reconstrucción de hechos que ocurrieron hace 100 o 200 años, culturalmente hoy no nos va a parecer correcto un enunciado
por ejemplo, de algún autor o científico de esa época. Entonces ahí tendríamos una postura muy presentista. También es importantísimo poner atención al naturalismo ingenuo, que es parte de la manera de construir una historia de la psicología de forma tradicional. Este naturalismo ingenuo considera que todo es preexistente a la ciencia y se encuentra de forma natural en el ambiente y está esperando ser descubierto por algún iluminado o ser superior y superdotado probablemente, y de ahí que viene toda esta titulación de muchos científicos como el padre de, el pionero de tal cosa, que llega y descubre aquel conocimiento que se encontraba de manera abstracta en el universo para poder ser descubierto. Como lo hablamos en clase, algo que nos puede servir para esta comprensión es hablar acerca de las constelaciones. Entonces hay un naturalismo ingenuo porque se asume que las constelaciones estaban ya ahí como una forma y una conexión entre distintas estrellas y que alguien las descubrió. Su contraparte diría que en realidad eso no es así, sino que más bien hay una interpretación subjetiva de una realidad que se encuentra en nuestro ambiente. No es que existen las constelaciones y alguien las descubrió, sino que alguien interpretó ciertas posiciones de estrellas, trazó líneas y generó la interpretación de constelaciones. Y por último, en la historia tradicional es muy importante que hay una preeminencia de la utilización de fuentes secundarias por sobre las primarias para hacer una construcción histórica de la psicología. ¿A qué me refiero con esto? Que en vez de ir a lo que publica Dionisio Leone en X año y desde ahí hacer una construcción de su saber, nosotros acudimos a ciertos manuales u otros autores que nos permiten una reconstrucción de lo que propuso Dionisio Leone en el año 2022. Eso sería acudir a fuentes secundarias y sobre todo a lo que se refiere a manuales. Un ejemplo de lo que habíamos hablado es hacer historia tradicional, por ejemplo, con un enfoque muy presentista para hacer una reconstrucción de los enunciados o de las propuestas que tenían autores en otras épocas. Aquí, por ejemplo, podemos ver un meme en el cual se propone que diversos autores tales como Rousseau, Kant, Friedrich Engels, Arthur Schopenhauer, Karl Marx y Sigmund Freud podrían ser unos machistas, además de grandes pensadores. Por supuesto que eso es posicionarnos desde el presente en nuestro avance y progreso cultural, lo que hoy en día consideramos como algo políticamente correcto en cuanto a conducta, pensamiento, equidad de género, mismas oportunidades, y que en 100, 200, 300, 500 años atrás muchos autores no lo veían así porque su contexto sociohistórico y cultural era distinto. Entonces es muy complejo y complicado y presentista hacer esta reconstrucción de sus enunciados con los valores que nosotros dominamos actualmente en nuestra cultura, porque nos posicionamos desde las que hoy en día tenemos para, en este sentido podría ser una crítica hacia lo que pensaban o decían ellos en otro contexto cultural. Entonces, teniendo clara la historia tradicional, ahora podemos ver qué es la nueva historia. La nueva historia, para comenzar, se alza como una crítica hacia la que estábamos viendo recientemente, que era la historia tradicional, y como una historia crítica pero en sentido débil. Es decir, ya hay un atisbo de crítica porque comienza criticando al otro tipo de construcción de historia que es la historia tradicional, pero todavía no llega a ser una historia crítica como tal, que la veremos a continuación. Entonces, en contraparte de la historia tradicional que nos proponía un internalismo relacionado con que la propia disciplina de la psicología era la única responsable de su propia construcción y de sus alcances, aquí tenemos un externalismo, donde hay un énfasis en el contexto histórico, social, político, económico, para reconstruir el pasado. Esto quiere decir que los métodos y conceptos o técnicas que se utilicen se consideran constructos humanos situados socio, histórico y culturalmente, diría yo también. ¿Ya? Y que además existe una incidencia de disciplinas externas a la psicología en lo que es la construcción de la disciplina misma. Podemos considerar la antropología, la sociología, la teología, la matemática, la física, como todo ello también va incidiendo en la comprensión de los saberes de la psicología y de la historia, por supuesto. Por otra parte, en una oposición a lo que es el presentismo, la nueva historia nos propone un historicismo
como parte de sus pilares. Aquí los hechos históricos se interpretan desde sus contextos y no comparándolos con los presentes. De ser así, al tener el ejemplo anterior, veríamos que esos autores en su contexto sociohistórico tenían en sus enunciados una comprensión que en ese entonces así ocurría, y probablemente si ellos nacieran o se comportaran o hubiesen nacido en nuestro tiempo, en nuestro presente, no tendrían ese tipo de pensamientos, ideas o propuestas científicas incluso, que podrían pasar a discriminar muchas personas por razones de género, raciales, etc. Y por último, la utilización de fuentes primarias, a diferencia de la historia tradicional que se basaba en fuentes secundarias de manera más regular. Aquí yo directamente voy a ir a lo que propone Sigmund Freud en la psicología de las masas. Voy a ir directamente a lo que señala Michel Foucault en Vigilar y Castigar. Voy a ir directamente a lo que dijo Dionisio León en el 2022 y no a manuales que hagan una interpretación de las ideas de estos distintos autores. Es importante entender la calidad o el alcance justificador que tiene la nueva historia. Por eso es una crítica en sentido débil, porque, bueno, veremos más adelante cuál es su diferencia con la historia crítica en sentido fuerte. La nueva historia tiende a justificar muchas construcciones de psicología y de la disciplina en sí por los contextos sociohistóricos y culturales que existían en otras épocas. Por ejemplo, acá vemos que el DSM-3, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales actualmente, y ahí podemos ver que era el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, y que era la tercera edición. Esta edición estuvo vigente desde 1980 hasta 1994, y en él se clasificaba la homosexualidad como una enfermedad mental. Sí, como una enfermedad mental. Y no estamos hablando de 1800 ni de inicios de 1900, sino que de 1980 a 1994. Por supuesto que con el DSM-4 eso cambió, actualmente estamos con el DSM-5 y con ciertas modificaciones ya para una nueva versión. Desde la nueva historia, independiente de que nosotros de manera presentista, recurriendo un poco a la historia tradicional, podríamos decir que esto es una aberración, cuestionarnos cómo la psicología en sí, la psiquiatría, pudo generar un saber que impactó en una verdad que era discriminar a las autopercepciones, a las distintas orientaciones sexuales de muchas personas y encasillarlos como enfermos mentales, tal cual. Pero la nueva historia, como ya les advertía, tiene una función justificadora. Por ende, lo que dirá es que en 1980 a 1994 se genera este tipo de saber y se propone que la homosexualidad es una enfermedad mental en un manual de psicología, puesto que había una sociedad conservadora y existía cierta constitución familiar en la época. Por ende, atendiendo su cultura y su contexto sociohistórico, se comprende que existía ese tipo de verdad y de saber ahí, incluso en términos científicos. Pero no llega a una crítica mucho más profunda. Eso es lo importante, solamente justifica que en términos sociohistóricos en ese entonces se hiciera eso. Pasemos a la última, digamos, punta o lanza de este tridente que propone Caulino, que es la historia crítica como tal. La historia crítica en sentido fuerte. La historia crítica viene a cuestionar, primero, la dicotomía entre internalismo y externalismo. Dice que no siempre va a existir una verdad absoluta en la cual la psicología se construya solamente a sí misma. Bueno, eso casi lo descarta de lleno. Y también considera que el externalismo no es absoluto y que siempre hay un diálogo tanto entre internalismo y externalismo, y eso genera una crítica mucho más enriquecedora. A su vez también critica esta dicotomía entre presentismo y el historicismo, puesto que dice que independiente de que la nueva historia proponga que se debe construir el conocimiento histórico de la psicología en términos historicistas, es decir, considerando los constructos y los contextos sociohistóricos de la época de la que yo estoy construyendo, quien lo haga, en este caso, si yo lo hiciera, estoy posicionado en el año 2022, estoy barnizado con muchos valores culturales, sociales, históricos, que a mí de manera inconsciente me
van a posicionar en el presente para hacer una reconstrucción del pasado. Por ende, no es tan cierto que yo pueda escapar del presentismo y solamente hacerlo en términos historicistas. Siempre voy a estar posicionado en un presente para hacer una reconstrucción del pasado. Entonces, la historia crítica toma acontecimientos y consideraciones tanto al interior como al exterior de la psicología y también considera los contextos tanto presentes como históricos. Esta crítica en sentido fuerte además va directamente a criticar el naturalismo ingenuo tanto dentro como fuera de la psicología e incluso en términos sociales, escapando de las disciplinas como tal. Eso es muy importante de entender en la historia crítica. Y cuestiona la concepción netamente historicista de la nueva historia, como ya lo estaba explicando. No existe una posición en la cual uno como investigador, como científico, como autor pueda innegablemente no estar situado en un contexto sociohistórico del presente desde el cual yo interpreto mi realidad conforme a todas las variables que les señalé. Ahora bien, hemos hecho historia tradicional, nueva historia, y ahora estamos viendo la historia crítica. Pensemos en lo que propuso César Lombroso, médico y criminólogo muy famoso en la historia, acerca de la clasificación morfológica de los delincuentes. A través de los rasgos faciales, la tez, la manera en que yo tenía mis ojos, cuán pronunciada era mi frente y entre otras cosas, la forma de mi cráneo, ellos comenzaron a hacer una clasificación o perfilación de sujetos, ya sea para cierto tipo de delitos que yo podía cometer o incluso qué tan violento yo podía llegar a ser, solamente por cómo me veía. Si nosotros lo pensamos desde la historia tradicional, primero, y en un enfoque presentista, diríamos que eso es algo aberrante y cómo puede haber hecho eso ese autor, por ende no hay que estudiarlo, porque era un tirano, un bárbaro, ¿verdad? Ahora, la nueva historia en realidad diría que no es tan así porque se entiende que en un contexto sociohistórico y cultural como en el que vivía César Lombroso, este médico y criminólogo, no había un avance en la ciencia y en la cultura tan profundo como lo hay hoy en día, sino que era parte de su época. Digamos que son hijos de su tiempo. Por ende, se entiende, incluso se justifica que hayan generado este tipo de saberes en la criminología, o bueno, en la psicología que también lo abarcaba como tal. Pero, desde la historia crítica, no nos vamos a quedar solamente en esa justificación. Desde la historia crítica vamos a generar dos cosas. Primero, una sospecha. Siempre vamos a sospechar de por qué se construyó historia en psicología de tal forma o por qué se generaron ciertos saberes. Todo ello encaminado a una justicia social, a una función normativa en la cual entendamos que habían ciertos intereses de algunos grupos, los que sean, políticos, sociales, económicos, científicos, que querían generar este tipo de conocimiento, de saber en sociedad para que impactara en las regulaciones, por ejemplo, de clases sociales, de cierto tipo de apariencia que debían tener ciertas clases u otros. Entonces, la diferencia en la historia crítica de las anteriores es que no se queda como en la nueva historia que dice, sí, ok, son hijos de su tiempo y por eso lo hacían, pero también sospecha de por qué lo hacían y otorga cierto tipo de respuestas relacionadas con ello. Como les decía, sospechar de por qué lo hacían y entender que había una relación de ejercicio de poder y de dominación incluso sobre cierto tipo de seres humanos en la sociedad. Piénsenlo así, personas de tez morena, con pómulos grandes, frentes pronunciadas, cejas pronunciadas, con cierto tipo de rajadura en los ojos, ya eran discriminados desde el momento en que tú los veías y se asociaba a algo malo en la sociedad como lo era la delincuencia y ser violento. De esta forma, difícilmente una persona con esos rasgos iba a poder acceder a cierto tipo de empleo, cierto tipo de trabajo, cierto tipo de bienestar socioeconómico, porque ya estaba determinado a ser un delincuente o una persona violenta. Y eso no solamente los afecta a ellos, sino que también a otro tipo de personas que no tuviese estos rasgos, porque por ejemplo, podría existir una victimización secundaria con el solo hecho de difundir este tipo de conocimiento en la sociedad, y cada vez que yo me encontrara con una persona que tenía estos rasgos, y yo no, me iba a sentir inseguro, amenazado y con miedo. Es muy importante entender que la historia crítica señala que lo más fundamental para una construcción social del conocimiento en psicología y de la historia como tal en psicología es tener un pilar
llamado teoría social crítica o teoría crítica de la sociedad. Este es el carácter principal de la historia crítica y abarca no solo a la disciplina, sino que también a las condiciones sociohistóricas de los contextos en los que se construyó cierto tipo de saber en psicología, y en el cual uno debe sospechar y cuestionar los regímenes de verdad del momento y lo hegemónico de la psicología en aquel momento y también actualmente. Por eso les digo, la historia crítica abarca el presentismo, historicismo, internalismo, externalismo, va en contra del naturalismo ingenuo, revisa tanto fuentes primarias como secundarias, entonces engloba mucho de la historia tradicional y la nueva historia, se posiciona y nada entre la dicotomía de las contrapartes, pero siempre tiene ese pilar de la teoría social, porque hacia allá apunta, como les decía, a ejercer una justicia social y a cuestionar y sospechar cierto tipo de régimen de verdad que existía y el por qué existía. Entonces, la crítica no debe quedar solamente en la disciplina, en la psicología como tal, sino que también se debe extender hacia las condiciones sociohistóricas del tiempo que yo estoy estudiando. En síntesis, el valor de la historia crítica es ser el pilar fundamental para que una historia de la psicología impacte en sociedad como un agente de sospecha intelectual y de justicia social normativa. Saber qué es lo bueno y lo malo que existía en ese entonces y por qué, frente a cualquier ejercicio de poder basado en regímenes de verdad y autoridad. Como les comentaba anteriormente, sean estos políticos, científicos, económicos, culturales, etc. Y ello puesto que todo saber y verdad en psicología y en términos sociales también se posiciona en un momento sociohistórico que se encuentra barnizado por intereses propios de su contexto. Bueno, finalmente les dejo aquí cada uno de las lanzas, llamémoslo así, de este tridente, donde podemos ver la historia tradicional, la nueva historia y la historia crítica, con cada uno de sus principales características. Como lees la historia tradicional internalista, presentista, evolucionista, porque bueno, el evolucionismo se refiere a que cada construcción y avance del pasado fue evolucionando hasta que llega a la máxima de prosperidad o de progreso que sería el presente. Y eso ya de por sí le otorga una superioridad, una jerarquía a nuestra posición del presente, ni siquiera pudiendo criticarla. Bueno, ya dijimos que acudían a las fuentes secundarias para hacer construcciones de conocimiento y que se basaban en el naturalismo ingenuo. Es decir, miren, Dionisio Leone descubrió los envases con agua. Y no que el envase con agua en realidad es una interpretación mía, porque es un contenedor como tal. Yo soy el padre de este descubrimiento y no alguien que llegó a interpretar algo conforme a mis propias experiencias y mi contexto sociohistórico y cultural. Luego al medio podemos ver la nueva historia, que es conocida como una crítica en sentido débil, porque comienza a criticar a la historia tradicional. Contrapone el internalismo con el externalismo, es decir, que distintas disciplinas inciden en la construcción, la profundización y el alcance de la historia de la psicología. En contraparte al presentismo propone un historicismo, donde debo ser consciente de que en el estudio y la construcción de la historia de la psicología del pasado, debo posicionarme en esos contextos sociohistóricos de cuando se construyó X conocimiento, y no con los valores culturales, morales que yo tenga en el presente. Y el acceso a las fuentes primarias como pilar para poder hacer una construcción idónea. Por último, tenemos a la historia crítica, en la cual reconocemos que hay un sentido fuerte de la crítica, cuestionamos los distintos enfoques tanto del externalismo y el internalismo, nadando entre ambos, del presentismo y el historicismo, acudiendo a ambos y criticando a ambos también, y que consideramos tanto lo que ocurre al interior como al exterior de la disciplina y, muy importante, el contexto sociohistórico y cultural para entender los regímenes de verdad, lo hegemónico de la disciplina en ese entonces, el porqué de aquello, sospecharlo y proponer ciertas soluciones o respuestas, más bien, de por qué se generaba ese saber y ese ejercicio de poder. Por supuesto que critica el naturalismo ingenuo tanto dentro de la psicología como fuera en otras disciplinas e incluso en lo social. Y tiene la teoría social como eje principal. No olvidar, sospecha y justicia social. Ya finalizando, los dejo con esta frase del gran Ignacio Martín Baró, en la cual podemos ver un poco de aquella crítica hacia la misma disciplina y cómo en términos de psicología social construccionista probablemente podemos entender que
No podemos posicionarnos desde una jerarquía o superioridad intelectual o académica o disciplinar de la psicología, sino que existe un todo que nosotros debemos comprender y estudiar para hacer una reconstrucción del pasado, de historias previas, de conocimientos previos en los saberes sí. De esta forma, este autor nos dice lo siguiente: realizar una historia de la liberación exige primero lograr una liberación de la psicología. Muchas gracias por la atención, espero que les vaya muy bien y que les sirva este repaso. Chao.